¿Cuántas capas de barniz puede soportar un alma antes de agrietarse? Mateo se había hecho esa pregunta, o una variación de ella, 1000 veces en los últimos meses, mientras el avión descendía hacia una Galicia que solo conocía por postales brumosas y el eco lejano de historias familiares. Madrid, con su estruendo de claxones, su jerga corporativa afilada como un bisturí y sus sonrisas negociadas, quedaba atrás, un espejismo de éxito que se había disuelto en un ácido sabor a vacío. La Costa da Morte. El nombre mismo era una ironía que no se le escapaba. Él, que sentía haber llegado al final de algo, aunque no supiera exactamente de qué. El aire que lo golpeó al bajar del coche de alquiler olía a sal, a algas en descomposición y a algo más profundo, indómito. La niebla, un orvallo persistente que no llegaba a ser lluvia pero lo empapaba todo, se aferraba a las casas de piedra oscura del pequeño pueblo pesquero, difuminando los contornos, silenciando el mundo. Sacó su maleta de diseño, rígida y fuera de lugar como él mismo, y miró la casa que había alquilado online. Muros gruesos, ventanas pequeñas como ojos recelosos, un tejado de pizarra húmeda. Parecía más un refugio contra el mundo que un hogar. Dentro la casa olía a humedad y a leña fría. Dejó la maleta en el suelo de piedra irregular del recibidor. El silencio no era vacío, como el de su apartamento minimalista de Madrid. Era un silencio denso, preñado de sonidos apenas perceptibles. El gemido del viento en la chimenea, el lejano romper de las olas contra las rocas, el goteo insistente de la niebla en el alféizar. Deshizo la maleta metódicamente, colgando trajes que ahora parecían disfraces absurdos, colocando libros de gestión estratégica que ya no tenían sentido. Se sentó en una silla de madera tosca junto a la ventana, mirando la nada gris del exterior. Flashback. La sala de juntas olía a café quemado y a miedo disimulado. Él, Mateo, en la cabecera de la mesa, acababa de cerrar un acuerdo millonario. Números, porcentajes, sinergias, win-win situations. Las palabras rebotaban en las paredes acristaladas, vacías de significado real. Vio los rostros de su equipo, alivio forzado, admiración calculada. Nadie veía la grieta que se abría bajo sus pies, el abismo ético que había bordeado, quizás cruzado, para llegar allí. Esa noche, en su coche de lujo atrapado en el atasco perpetuo de la M30, la náusea no fue física. Fue un colapso silencioso, la constatación de que había vendido algo invaluable a cambio de cifras en una pantalla. El barniz se había roto, definitivamente. Sacudió la cabeza, intentando alejar la imagen. Salió a dar una vuelta, con su abrigo de ciudad inadecuado. El pueblo parecía dormido, aunque era media mañana. Vio redes de pesca apiladas, nasas esperando su turno, el olor penetrante del pescado fresco mezclándose con el de la sal. En el pequeño puerto protegido por un rompeolas de enormes bloques de granito, unos pocos hombres trabajaban en silencio. Uno de ellos llamó su atención. Era mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, manos gruesas y agrietadas que se movían con una seguridad ancestral mientras reparaba una red de color oscuro. No levantó la vista. Mateo se quedó observándolo desde una distancia prudencial, sintiendo una mezcla de curiosidad y su habitual escepticismo. ¿Qué sabiduría podía haber en esa repetición monótona, en esa lucha diaria contra un mar indiferente? Era ineficiente, era real, y eso, de algún modo, lo inquietaba más que cualquier negociación hostil. El hombre, sin mirarlo, escupió al suelo y siguió con su labor. Mateo se sintió invisible, un fantasma con ropa cara en el borde de un mundo que no entendía. Los primeros días fueron un ejercicio de desubicación. Intentó aplicar su lógica de ejecutivo a la vida del pueblo y fracasó estrepitosamente. Quiso pedir un café específico en la única tasca, un cortado con leche de avena desnatada y 2 de sacarina, por favor, y recibió un café con leche normal, humeante y fuerte, servido en un vaso grueso, acompañado de una mirada entre divertida y perpleja del dueño, un hombre corpulento con un mandil manchado. Aprendió a pedir solo un café y aceptar lo que le dieran. Intentó establecer un horario, optimizar sus paseos, encontrar un propósito medible a sus días, pero el ritmo del lugar se resistía. Las mareas, el clima, la luz cambiante dictaban una cadencia diferente, orgánica e impredecible. Empezó a frecuentar el puerto a la hora en que el hombre de las redes solía estar allí. No hablaban. Mateo se sentaba en un volardo de piedra, fingiendo mirar el mar, pero observándolo a él. Antón. Había averiguado su nombre en la tasca. Antón parecía no notar su presencia,
o simplemente la aceptaba como parte del paisaje, como una gaviota insistente o una ráfaga de viento. Sus manos se movían con una precisión hipnótica, anudando, tensando, cortando. Había una economía de movimientos, una concentración absoluta que Mateo, acostumbrado a la multitarea y la distracción constante, encontraba fascinante y ligeramente irritante. Un día, mientras Antón luchaba por sujetar un trozo de red particularmente rebelde que el viento amenazaba con llevarse, Mateo, casi sin pensarlo, se levantó y puso un pie sobre el extremo suelto. Antón levantó la vista por primera vez. Sus ojos, de un azul desvaído como el mar en invierno, lo escrutaron por un instante. No hubo agradecimiento explícito, ni siquiera un asentimiento. Simplemente aprovechó la ayuda inesperada para asegurar la red. Cuando terminó, recogió sus herramientas y antes de irse le tendió a Mateo un termo metálico abollado. «¡Café!», dijo Antón. Fue la primera palabra que cruzaron. Mateo aceptó el termo, sorprendido. El café era fuerte, amargo y extrañamente reconfortante. Bebió bajo la mirada impasible de Antón, sintiendo que había cruzado una frontera invisible. A partir de ese día, la rutina silenciosa se consolidó. Mateo llegaba al puerto. A veces, Antón le hacía un gesto vago para que le acercara una herramienta o sujetara algo. Mateo obedecía, torpemente al principio, sintiéndose inútil con sus manos blandas y su falta de conocimiento práctico. Se manchaba la ropa, se hacía pequeños cortes, pero persistía. Antón nunca lo reprendía por su torpeza, simplemente rehacía el nudo mal hecho o ajustaba la tensión con paciencia infinita. La comunicación era mínima. Monosílabos, gruñidos, algún que otro ahí o asinón, a veces en un gallego cerrado que Mateo apenas descifraba. Aprendió a leer los gestos, la tensión de los hombros de Antón, la forma en que miraba el cielo para predecir el tiempo. Era un lenguaje nuevo, basado en la observación, la acción compartida y el respeto tácito por el trabajo bien hecho. Su mente, sin embargo, seguía siendo un campo de batalla. El cinismo era un hábito difícil de erradicar. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntaba mientras desenredaba hilos pegajosos de sal. ¿Remendar redes para que mañana el mar las vuelva a romper? Comparaba la satisfacción efímera de cerrar un trato millonario con la tarea aparentemente interminable y humilde de Antón. Recordaba las conversaciones de sobremesa en Madrid, llenas de análisis geopolíticos y cotilleos financieros, y las contrastaba con el silencio compartido en el puerto, roto solo por el graznido de las gaviotas y el rumor del mar. La voz de su antiguo yo, el Mateo eficiente y ambicioso, le susurraba al oído que estaba perdiendo el tiempo, que se estaba volviendo blando, irrelevante. Pero algo más profundo estaba cambiando. Empezó a notar la belleza austera del paisaje, la forma en que la luz plateada del sol se filtraba entre las nubes grises, el dibujo caprichoso de los líquenes sobre las rocas, la fuerza implacable de las olas rompiendo contra los acantilados. El frío húmedo, que al principio le parecía una agresión, ahora lo sentía como una presencia viva que le obligaba a estar alerta. Encontró una vieja libreta y un lápiz en un cajón de la casa alquilada, y tímidamente empezó a dibujar. El perfil de Antón concentrado en su trabajo, las líneas curvas de una barca varada, el horizonte infinito. Eran esbozos torpes, pero el acto de mirar y traducir lo que veía a trazos sobre el papel le producía una calma inesperada. Un día, revisando su móvil por pura costumbre, vio una llamada perdida de su exmujer. La tentación de devolverla fue fuerte, de reconectar con ese pasado familiar aunque doloroso. Pero luego miró sus manos, sucias de grasa y sal, y sintió una extraña desconexión con la persona que había contestado a esa llamada miles de veces. Apagó el móvil y lo guardó en un cajón. No lo echaría de menos. Las llamadas esporádicas de antiguos colegas ofreciéndole oportunidades irrechazables en consultoras de nombres rimbombantes empezaron a sonarle lejanas y reales. Antón, a su manera, parecía notar el cambio. Un mediodía, después de una mañana especialmente dura, asegurando aparejos antes de una anunciada subida de la marea, compartió con Mateo un trozo de pan de broa denso y un chorizo curado que sacó de su zurrón. Comieron en silencio, sentados en el muro del puerto, mirando las barcas mecerse. El sabor intenso y simple de la comida, el esfuerzo físico compartido, crearon un lazo más fuerte que cualquier conversación forzada.
Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba analizando la situación, ni planificando el siguiente movimiento. Simplemente estaba allí comiendo pan y chorizo junto a un viejo pescador bajo el cielo gris de la Costa da Morte, y se sentía bien, no feliz, no eufórico, sino anclado, presente. El invierno se instaló con furia. Llegaron los temporales, días en que el mar rugía y golpeaba el rompeolas con una violencia aterradora. El viento aullaba alrededor de la casa de piedra, y salir era una batalla. Una tarde la situación se puso especialmente fea. Una de las barcas más pequeñas corría peligro de soltarse de sus amarras. Varios hombres del pueblo, incluyendo a Antón, bajaron al puerto para asegurarla. Mateo dudó solo un instante. El miedo era real, el viento cortaba y las olas barrían el espigón con espuma helada. Pero vio la determinación tranquila en el rostro de Antón y sintió una oleada de algo parecido a la lealtad. Se puso el chubasquero y bajó corriendo. El trabajo fue caótico y peligroso. Gritos ahogados por el viento, cuerdas tensas que amenazaban con romperse, el suelo resbaladizo. Mateo hizo lo que pudo, tirando de cabos junto a los otros, siguiendo las indicaciones a gritos de Antón, sintiendo la fuerza bruta del mar tratando de arrastrarlos. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar, para colaborar en ese esfuerzo desesperado y silencioso contra los elementos. Cuando por fin la barca estuvo asegurada y volvieron a la relativa seguridad de la tasca, empapados y exhaustos, Mateo sintió un agotamiento profundo, pero también una extraña euforia. Había formado parte de algo real, algo vital. Compartió un vino caliente con los otros pescadores, escuchando sus comentarios lacónicos sobre el temporal, sintiéndose por un momento uno más. Antón le dio una palmada breve en el hombro. Fue el mayor elogio que había recibido nunca. Las semanas pasaron, marcadas por el ritmo de los temporales y las breves treguas de sol pálido. Mateo ya no luchaba contra el silencio, lo buscaba. Había encontrado una cadencia en el trabajo junto a Antón, una satisfacción en el esfuerzo físico y en la habilidad manual que iba adquiriendo lentamente. Sus dibujos mejoraban, capturando la luz esquiva y la atmósfera melancólica del lugar. Incluso había empezado a entender algunas de las conversaciones en gallego que oía en la tasca, aunque apenas se atrevía a hablar. Pero el pasado, como una marea persistente, siempre encontraba la forma de volver. Una mañana, mientras revisaba el correo electrónico en la tablet, un viejo hábito que aún no había abandonado del todo, vio un mensaje de su antiguo socio principal en Madrid. Era una oferta concreta, detallada, casi insultantemente generosa. Le ofrecían volver, no a su antiguo puesto, sino a uno aún más alto, creado especialmente para él. Un proyecto internacional, un sueldo astronómico, el reconocimiento que siempre había anhelado. Veía. El email lo golpeó como un viento helado. Durante un instante, la vieja ambición, adormecida pero no muerta, se agitó dentro de él. Vio los despachos lujosos, los viajes en primera clase, el respeto o el temor en los ojos de los demás. Sintió el vértigo del poder, la adrenalina de la negociación. Era un canto de sirena potente, familiar. Su mente empezó a trabajar a toda velocidad, analizando pros y contras, construyendo argumentos racionales para aceptar. Era la salida lógica, el regreso triunfal. Esta vida de reparar redes y mirar el mar, era un interludio, una excentricidad temporal. ¿No? Salió de la casa, agitado. Necesitaba aire, espacio. Caminó sin rumbo por los senderos que bordeaban los acantilados. El mar estaba relativamente calmado ese día, de un gris plomizo bajo un cielo encapotado. Se sentó en una roca, el email ardiendo en su bolsillo virtual. La lucha interna era feroz. Por un lado, la promesa de seguridad, de estatus, de volver a ser alguien. Por otro, la paz difícilmente ganada, la conexión silenciosa con Antón, la sensación de autenticidad que había empezado a saborear. Recordó la náusea en el coche, el vacío tras el éxito. ¿Quería volver a eso? Podía, pensó en Antón. En sus manos callosas, en su silencio lleno de sabiduría práctica, en su aceptación tranquila de los ciclos de la vida y del mar. ¿Qué diría Antón de esa oferta? Probablemente nada. Simplemente seguiría reparando sus redes, mirando el horizonte. Y en ese silencio Mateo encontró su respuesta. No era lógica, no era eficiente, no era lo que el Mateo de Madrid habría hecho jamás, pero era suya. Regresó a la casa, abrió la tablet, encontró el email y con un movimiento decidido lo arrastró a la papelera. No sintió alivio inmediato, ni una epifanía gloriosa. Sintió una calma extraña, una especie de resignación activa.
Sabía que la lucha contra sus viejos fantasmas no había terminado, que el cinismo y la duda seguirían acechando, pero había elegido. Había elegido el presente incierto sobre el pasado conocido pero hueco. Esa tarde fue al puerto como de costumbre. Antón estaba allí, remendando una vela. Mateo se acercó y cogió una aguja y un trozo de hilo grueso, sentándose a su lado. No dijeron nada. Simplemente trabajaron uno al lado del otro, mientras la luz gris del atardecer empezaba a teñir el cielo. En un momento dado, Antón hizo una pausa y miró al mar. Mateo siguió su mirada. Unas nubes bajas empezaban a acumularse en el horizonte. «Mañá vento do norte», murmuró Antón. «Mañana, viento del norte». Mateo asintió. Ya sabía lo que eso significaba. Habría que madrugar para revisar las amarras. Y por primera vez, la perspectiva no le pareció una carga, sino simplemente parte del ritmo. Pasó el invierno. La primavera llegó a la Costa da Morte no como una explosión de color, sino como un tímido verdor en los acantilados, una luz más clara y días que se alargaban perezosamente. Mateo seguía en el pueblo. Ya no era el ejecutivo desubicado que había llegado meses atrás. Su ropa era más funcional, su rostro había perdido parte de la tensión crónica, aunque conservaba una mirada reflexiva. Se movía con más soltura por el puerto, entendía las rutinas, saludaba a los vecinos con una familiaridad tranquila. Trabajaba junto a Antón casi a diario. La relación seguía siendo de pocas palabras, pero se había tejido entre ellos una red invisible de respeto mutuo y camaradería silenciosa. Mateo había aprendido no solo a reparar redes o a leer el mar, sino también a aceptar el ritmo de las cosas, a encontrar valor en la tarea presente, por humilde que fuera. Su cinismo no había desaparecido por completo, pero ahora era más una sombra ocasional que una lente constante a través de la cual mirar el mundo. Había aprendido a reírse de su propia torpeza, a pedir ayuda sin sentirse humillado, a disfrutar del silencio compartido. Una mañana temprano, antes de que el sol despuntara del todo sobre el horizonte brumoso, Mateo estaba solo en el extremo del rompeolas. El aire era fresco y salado. El mar respiraba a sus pies con un susurro profundo y constante. Observó cómo la primera luz teñía de rosa y naranja pálido las nubes bajas. No había euforia en su interior, ni la sensación de haber alcanzado una meta definitiva. La vida seguía siendo incierta, el futuro un lienzo en blanco. Pero había una calma profunda, una sensación de pertenencia que nunca había conocido en los rascacielos de Madrid. Había llegado buscando silencio y había encontrado algo más, una forma de estar en el mundo, de escuchar su propia voz por debajo del ruido. Miró el mar, ese compañero constante y misterioso, y sintió, no una respuesta final, sino la aceptación tranquila del viaje. Había encontrado su lugar, o al menos una paz suficiente para seguir buscando.